En este ejercicio vamos a aprender cómo hacer una maquetación de WhatsApp Web usando solamente HTML, CSS y usando, muy importante, Flexbox. Para quien no conozca Flexbox, Flexbox nos va a permitir hacer un alineado de los elementos HTML de forma muy sencilla, sin necesidad de usar márgenes ni paddings. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una carpeta donde guardaremos una imagen para poner de perfil y una carpeta con el archivo CSS. Esta carpeta lo que vamos a hacer va a ser arrastrarla a nuestro Visual Studio y ya la tenemos aquí. Todavía no tenemos nada porque no hemos empezado a escribir nada, pero lo que tenemos que hacer es, bueno, primero de todo, un documento de HTML que vamos a llamar WhatsApp con un link a una carpeta de CSS Style. También tenemos que tener en cuenta las tipografías, así que nos vamos a ir a Google Fonts, que ya tengo aquí abierto, y buscamos Open Sans, que es la que yo he usado. Vamos a buscar la Italic, la regular 400 Italic, ¿cuál más? La 700 también, que es la web, y la 600, la normal. Eso es. Una vez que lo hemos seleccionado, simplemente tenemos que abrir aquí arriba, esta pestañita de aquí, y darle a Embed. En Embed lo que nos va a permitir va a ser copiar el link de las tipografías. Bueno, nos venimos aquí y lo copiamos. Ahí está. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser la estructura de nuestro sitio web, así que, bueno, en primer lugar, dentro del body vamos a hacer un div con una clase que se va a llamar background, un BG. En esta clase, en esta etiqueta, en este div no vamos a meter nada, ya que solo va a ser la parte del fondo. En el div vamos a crear otro div que va a tener una clase contenedor y dentro un div con una clase contactos. En esta clase de contactos después meteremos más, o sea, vamos a tener dentro un div top contactos y dentro de ella vamos a poner un header. A su vez también vamos a poner un apartado para el buscador, para el search, así que vamos a poner un div con una clase search. Después de top contactos lo que vamos a hacer va a ser añadir una parte para un contenido que haga scroll, que va a ser donde vayan a ir todos los contactos, de forma que nosotros podamos hacer un scroll. Así que contact div.contactos scroll. Seguidamente, después de esto, después del div de contactos, vamos a añadir un div de los mensajes. Aquí igualmente vamos a añadir otro header. Vamos a añadir también un div con un área de enviados, o sea, para enviar los mensajes, los que van a ser un área sends. Y también un área de texto que va a ser donde nosotros vayamos a escribir el texto. Es decir, un div.área text. Dentro de este área 3 vamos a escribir un div.profile, donde irá el perfil de profile, y un div.search, ya que este search va a ser igual que el otro, pero nos va a servir para enviar los mensajes. Un div.icons header para los iconos que vamos a añadir, que va a contener WhatsApp. Si ahora nos vamos a nuestra carpeta de CSS, no tenemos nada,
Vale, pero vamos a empezar a escribir algo de CSS para empezar a darle estilo. Lo primero que vamos a hacer va a ser añadir un selector universal, así, ahora sí, en el que vamos a poner un padding de 0 y un margin de 0, tal cual. Y ahora lo que voy a hacer no viene mucho a este tutorial, digamos, pero lo voy a añadir porque nos va a valer para el próximo que haga, que será una segunda parte, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, estos son, para que lo entendáis, son las variables de CSS que funcionan un poco así. Vamos a añadir root y dentro de root vamos a empezar a añadir las variables de color. Color H1, 2 puntos, vamos a poner black. Bueno, yo las tengo aquí copiadas, así que lo único que voy a hacer para no perder mucho tiempo es copiar y pegar. Estas van a ser las variables que vamos a usar o que usaremos más en la segunda parte. El body, ¿qué va a tener el body? El body va a tener un background color con la variable var bg body, que es justamente la que tenemos aquí, va a ser este color. Vale, entonces la vamos a poner ya y vamos a empezar con los H1. Va a tener las características de la P. Para los iconos lo que vamos a añadir va a ser el fast, esto lo explicaré después, pero el fast es la clase que va a definir a los iconos, que tendrá un color con una variable fast y con color. Y ahora empezamos con el background que hemos puesto al principio para el fondo, que esto va a tener un width del 100%, para que ocupe todo el ancho de la pantalla, un height de 15 VH, es decir, va a ocupar el 15% del viewport, un background que va a ser un 2F9688, un position pixel, porque no queremos que se mueva de donde está, con un top 0, un top 0 para que no se mueva del sitio, de que se quede fijo arriba, y un z-index de -3 para que esté por debajo del todo. A su vez le vamos a poner un padding de 0 y un margin de 0 también. De esta forma lo que conseguimos es hacer la barra de fondo de color así verde de la aplicación de base. Continuamos con el punto contenedor que hemos colocado al principio, que tendrá un margin de auto para centrarlo, para que el contenido esté centrado, un max width de 1400 píxeles para que nos ceda ese tamaño, ese ancho, con un height de 100 VH que va a ocupar todo el alto de lo que es el viewport, un background color, vamos a poner Axura, un display flex, y aquí es donde vamos a empezar ya con algo de flexbox. Vamos a continuar con los estilos de lo que va a ir dentro precisamente de esta caja de contenedor, que va a ser el apartado de contactos. Aquí es donde meteremos toda la agenda, digamos, de los contactos que tengamos. Esta caja de contactos nos quiero que ocupe un 30% del total, con un background de tengo aquí apuntado F4 y un overflow hidden. El overflow hidden nos va a servir para que no se salgan las cajas de su contenedor padre. Seguidamente vamos a poner un contactos scroll que tendrá un width de
el 100%, es decir, dentro de la caja de contactos, el contacto scroll nos va a ocupar el 100%, con un background de F4 también, y un overflow hidden, y aquí se me olvidaba poner el height, que va a tener un height de 100%. Exactamente. Si nos vamos aquí a Chrome, al navegador, vamos a ver que la parte izquierda va a ser la reservada para los contactos. Vamos a continuar con .suggest, que esta parte va a ser donde va a ser la parte total, la parte restante, digamos, ¿no? Donde se va a escribir, se va a enviar los mensajes y va a salir nuestra conversación. Vale, pues para esta parte lo que queremos es que tenga un width de 70%, es decir, esta tiene 30 y esta tiene 70%. En total va a ser el 100%. Con un height auto y con un background de 9 de ADE. Perdón, un display flex. A ver. Con un flex dirección column y un justify content de space between. Esto es lo que nos va a permitir. Esto es flexbox. El flexbox lo tenemos que llamar con display flex y lo que nos va a permitir va a ser el alineado de la distribución de los elementos HTML. Con el flex direction lo que le estoy diciendo es que va a estar en column, es decir, de arriba a abajo, y el justify content, lo veremos más adelante, nos va a servir para repartir los espacios entre los elementos. Si nosotros nos venimos aquí no va a salir nada porque todavía no tenemos los elementos dentro, pero vemos que tenemos las dos cajas ya distribuidas. Continuamos con contactos.top contactos, que va a tener un position de sticky. Esto lo que va a hacer va a ser que que cuando nosotros hagamos el scroll no se vaya hacia arriba, sino que se quede pegado con un top de 0. A su vez el header va a tener un width de 100% y un min height de 60 píxeles, es decir, quiero que la altura mínima sea de 60 píxeles. Va a tener un display flex y un justify content de space bin width también, con un flex direction de row. Vamos a alinear los ítems al centro y un background de lo tenemos aquí, ed. Vale, a su vez también va a tener un border de 0.5 píxeles solid. Este va a ser el border de la caja. Si nosotros nos vamos al navegador, vemos que arriba se ha colocado la caja con el alto de 60 píxeles. Continuamos. Bueno, algo que quería decir también es que aquí arriba teníamos el flex direction column y aquí abajo vamos a tener flex direction row. La diferencia es en la de arriba, como habíamos dicho, era de arriba hacia abajo, y el row va a ser en horizontal, de izquierda a derecha. También podemos poner, para que lo veáis, el row reverse, que va a ponerlo también horizontal, pero con los elementos invertidos. De momento vamos a usar el row porque es la que nos viene bien y lo que nos hace falta. Y bueno, seguimos con el search. El search, la parte del buscador va a tener un background F7 con un width del 100%, con un height de 60 píxeles también y con un display flex con border top que no quiero que tenga un border top. Si guardamos y vemos en el navegador, no sale nada ahora mismo porque nos falta meter las cosas en el HTML, es decir, aquí dentro.